que responde a la fuerza de izquierda, que vemos en paralelo el corte con acampe que hay en Belgrano 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social, también con una organización, Unidad Piquetera, que responde al Partido Obrero. Muy bien, y está con nosotros Jorge Altamira, que no necesita mucha presentación. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bien. ¿Qué te parece hoy lo de Massa? ¿Qué te parece la posición del sindicato de neumáticos? Bueno, empezando por lo de Massa, Massa debiera ser llevado a la justicia. Todo lo que ha hecho es ilegal. ¿A qué te referís? Por ejemplo, emitir 600.000 millones de pesos para comprar dólares a 200 a los ojeros y vendérselo a 140 a los importadores. Él no está autorizado ni por el presupuesto, ni por el Tesoro, ni el Banco Central está autorizado a nada. No puede haber un dólar para uno y que no haya un dólar para la otra industria y todo lo demás. Esto es de una ilegalidad absoluta. El hombre se mueve en la ilegalidad. Ahora va a importar de nuevo, dice, se le va a dar el monopolio de la importación a los fabricantes. No es que libera la importación. Y se lo va a dar a 140 pesos. Ahora, lo que no dijo Bueno, Massa, no se sabe si lo tiró sobre la mesa para negociar más fuerte. No se sabe si efectivamente eso bueno, lo va a entonces, hacer. no, Pero está bien. no. Vos lo escuchaste, Jorge. No, digo, ocurre lo siguiente, no existe tal cosa. Todo el mundo está discutiendo sobre este conflicto. Hay un problema, hay una crisis industrial porque le faltan neumáticos a la industria automotriz y puede haber en otros sectores. El gobierno ha llevado este conflicto a una crisis industrial en el único país del mundo donde la crisis industrial no debiera existir de ninguna manera porque estamos ante una inflación absolutamente galopante. ¿Por qué decís que fue el gobierno claro, el que llevó a la crisis automotriz? Bueno, vos te das cuenta por la conducta del ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo está complotado con las patronales y como los reclamos del sindicato son muy elementales, es evidente que la intención, y esto Madanes Quintanilla lo repitió varias veces, es quebrar al sindicato. Como es un sindicato representativo. ¿Madanes dijo que quería quebrar al sindicato? Claro, él dijo varias veces, me tienen controlada la fábrica. Pero dijo que quiere quebrar... No, yo te... A ver, Ah, permítanme que use el lenguaje claro, diáfano y transparente para desarmar los lenguajes medio raros de los demás. ¿Qué quiere decir que tiene controlada la fábrica? Hay delegados, hay una comisión interna, todo es legal, fueron todos elegidos, antes había otra conducción. pero si no Esta están en ganó. contra de que haya delegados y conducción. Sí, Madanes Quintanilla dijo eso. Madanes Es lo que lo dijo único- públicamente es que esto era algo movilizado por el polo obrero con la intención de generar una situación Bueno, que eso tenga que ya- ver con lo político está bien, y pero, no con el mire, conflicto de los vamos al neumáticos. grano. Tienen que completar el pago del convenio de 2021-2022 y han ofrecido el 38% por 6 meses. Esto es una provocación. El 38% por 6 meses es una provocación. El sindicato del seguro acaba de firmar... Bueno, por 107%. Por el 110%. Bueno, está bien. ¿Querés que te cuente nosotros cuánto? No, pero yo te cuento algo más. Está bien. ¿Cuánto subieron los neumáticos? ¿Cuánto subió el precio del neumático en estos 8 meses? 150%. El doble de la inflación. Y se están quejando de que no Pero tienen ganancias. suponete que hubiera una recesión y no se vendieran neumáticos. ¿Van a bajarle el sueldo a los operarios? No sé, porque ahora no hay una recesión. No, pero lo que digo es... Si hay que una atar recesión, conociendo mi Pará, opinión, Jorge, yo lo que te tienen lo que te- bajar las ganancias de los empresarios, no los salarios de los Te trabajadores. quiero preguntar esto, digamos, hay algo con el mecanismo, que es que hayan tomado el Ministerio de Trabajo, el SECLO, que vos lo conocés, ahí acá en la calle Callao. Parece que una jueza se tuvo que ir con la policía, se puso áspero el tema en un momento. ¿Qué pensás de ese mecanismo de tomar el edificio? Están en juego la vida de familias. Y hay un ministro de Trabajo. ¿La vida de familias? La vida de la familia tiene que... Las familias comen. Las familias se alimentan. Con los salarios que cobran no pueden hacer eso. Pero, perdóname, yo quiero decirte, a mí me Perdón, parece que todo... ¿por qué no atendés el argumento que te estoy dando de que el precio de los neumáticos subió
un 150% cuando la inflación promedio es del 75%. ¿Por qué no vemos el afano fenomenal de todo un grupo que, y esto no lo señalo yo, vos recién entrevistaste a Laspina? Sí. Laspina lo escribió en La Nación. ¿Qué? Laspina escribió en La Nación de que la industria argentina está importando a 140, pero los precios al consumidor los fija de acuerdo al mercado paralelo. Lo dijo él, lo dijo, ¿cómo se llama? Polleto. Marina del Polleto. Marina del Polleto desde Polleto. siempre ve... eso, digamos, eso es... Pero eso es lo único que hay que ver. No es lo único que hay que ver. No, pero no las es lo único formas que hay que ver, también, Jorge. porque me parece que hacen un poco a la parece que está bien lo que vos social. planteás. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo concreto. La Constitución Nacional ha consagrado el derecho de huelga. ¿Y por qué no consagró el derecho de lockout? Porque en el conflicto, en la sociedad capitalista, la parte débil es el trabajador. Le ha dado un derecho a defenderse al trabajador. No le ha dado un derecho a la patronal a cerrar. Y las empresas hoy están cerradas por un lockout. Esto es ilegal. Y ningún juez, Pero vos decís que lo que estás... sea jueces macristas o jueces kirchneristas, sea Luciani o sea quien sea, ninguno le ha dicho ustedes tienen que abrir la fábrica Pero porque esto es ilegal. Lo que vos mencionás entonces es, vos justificás la toma de un edificio público porque según vos está en juego la vida de familias. No, yo no justifico nada porque no es el método. No es el método el que No usó es ahí el método Crespo. mío, no es el método mío justificar. Trato de entender. Porque justificar es ser partícipe, que yo fui partícipe y decidí que voy a ocupar. Yo ¿Vos lo que- hubieras hecho eso? Probablemente, claro, probablemente. ¿Por qué? Porque les han hecho 25 reuniones el Ministerio de Trabajo y no han ofrecido nada. Yo quiero señalarte una cosa importante. Vos sabés que el neumático es un gremio insalubre y tendría que tener una jubilación a los 60 años o quizá menos. Bueno, habría ¿Por que qué es estudiarlo. insalubre? Espera. Porque es un Sí. trabajo muy pesado. Entonces todos tienen problemas de escoliosis, de columna y todo Escuchá, lo demás. Jorge, a favor de que cada uno pelee su salario lo mejor posible. En contra, estoy hablando por mí y creo que mucha gente, de los métodos de apriete. Mira esto que te quiero compartir. Hoy no lo dejan entrar. Hay laburantes que quieren entrar a la fábrica. No se puede. Perfecto. ¿Vos qué crees que...? ¿Pero qué es lo perfecto? ¿Que no los dejen entrar? Por supuesto. Pero como el derecho de huelga no es un derecho individual. Tenemos un montón de derechos Jorge, entonces- individuales, pero el derecho de huelga es colectivo. Si el colectivo no puede hacer una huelga porque toda una parte decide entrar, no existe el derecho de huelga. Esas huelgas se votaron en asamblea. Pero este video Pero es lo contradice el mismo que argumento lo- de que hay de que la fábrica está encerrada por un lockout. Si los trabajadores no pueden entrar. No, el video Algunos. pasa lo siguiente. Entonces no tiene No, sentido hay que tener cuidado se con pongan seccionar la realidad. Cuando yo digo que las empresas declararon un lockout, es oficial. Están los diarios, hay un comunicado. No abrimos. Listo, es lockout. Es así. ¿Cierto? Quiero señalarte esto. En segundo lugar, muchas de las cosas que están ocurriendo en esta lucha se aplican en países que no tienen una gran inflación, como Estados Unidos, etcétera, porque al final de cuentas la palabra piquete es un anglicismo. Viene del picket line. Los piquetes los inventaron los ingleses y los norteamericanos. Y nosotros los tradujimos al castellano. Y entonces- Durante mucho tiempo en la legislación británica, el piquete era tan legal como el derecho de huelga. Pues espera, y hoy en Estados Unidos todavía vos ves los piquetes desfilando con carteles. No, pero no como bloqueando el acá, ingreso. Jorge, como acá no. Pero espera. porque es un conflicto. Pero esperá. Acá la gente Escuchá, con te va a empleo. interesar esto que vas a ver. Acá gente con empleo en blanco. Esperá. Está debajo del nivel de la pobreza. Pero estoy de acuerdo que lo decimos todos los días. Pero Bueno. escuchá esto que vamos a hacer ahora, que es conversar con Gustavo Aguilera, que es el viceministro de Desarrollo Social. Aguilera, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Cuál es la expectativa? Hay mucha gente manifestándose y acampando enfrente del ministerio y no sé cuánto tiempo se van a quedar. Están pidiendo altas de planes sociales, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta del ministerio?
En principio, nosotros venimos dialogando en forma permanente con la unidad piquetera, con el Polo Obrero. El viernes pasado estuvimos hasta cerca de las 8 de la noche con los equipos nuestros y los dirigentes de la unidad piquetera y no pudimos arribar a un acuerdo. Hay una demanda permanente que tiene que ver con alta de planes sociales. El ministro Zabaleta, el presidente Alberto Fernández ha manifestado en varias oportunidades que eso se limitaba. Y nosotros en un punto podemos compartir algún diagnóstico, podemos entender la situación social porque la recorremos permanentemente, somos personas que estamos en el territorio cada uno de nuestros días, pero vemos de dos maneras distintas la solución ante la pobreza o ante la situación social. Nosotros entendemos que la salida es con más trabajo, con más producción y el Polo Obrero entiende que es con más planes sociales. Y ahí es donde está la divergencia y la diferencia que no podemos arribar a un acuerdo. Estamos igual dialogando en forma o de manera informal para, bueno, poder salir de este conflicto que no ayuda a nadie, ¿no? Pablo de León. Aguilera, buenas noches. Usted contaba una reunión que hubo el viernes pasado y ahí se hablaba concretamente de algunas cosas, como por ejemplo lo que son, ustedes le ofrecen máquinas herramienta, que es para que vaya a algunos emprendimientos de cooperativas o organizaciones y al fin y al cabo le dicen que eso no y le terminan pidiendo planes sociales. ¿Es así? Un poco es así, Pablo. La verdad es que algunas organizaciones ven con buenos ojos esta política de invertir en máquinas y herramientas, la gran mayoría te diría, y otras no. El caso del Polo Obrero no termina de ver que esto es una salida ante la situación social que estamos viviendo, ¿no? Bien, ¿y ustedes van a ofrecer algo? ¿Cómo sigue esto? Porque si el acampe podría seguir también o podría repetirse la semana que viene, desde el punto de vista del tránsito, ¿también ustedes van a pedir ayuda a las fuerzas o de ciudad o de nación para despejar o en eso el Ministerio de Desarrollo Social no se mete? Nosotros vamos a insistir con el diálogo. La verdad es que Zabaleta, desde que asumió, se reunió una vez por mes prácticamente con estas agrupaciones de izquierda. Lo hacemos con todos, ¿no? Pero con esta especialmente. Y en muchos casos arribamos a acuerdos, a soluciones. Y vamos a insistir con esa política, ¿no? De dialogar, pero con la convicción de que la Argentina sale adelante con más trabajo, con más producción y no con más planes sociales, ¿no? Nosotros vemos que la situación social es difícil, pero también vemos que el desempleo está bajando. Y no puede ser que el desempleo baje y que crezcan los planes sociales. Así que en ese sentido vamos a insistir con más diálogo, con la convicción de que, bueno, la Argentina sale adelante con más trabajo y con más producción. ¿Y ustedes ven una ligazón, Aguilera, porque usted nos está describiendo y nosotros vemos ahí, se ve claramente que hay unas carpas, que hay una organización que es del Polo Obrero, y al otro lado está la discusión del SUNDA, el gremio de neumáticos, que también responde al Polo Obrero. ¿Usted ve una ligazón en que estas movilizaciones y estas protestas sucedan en paralelo? Hay un método que tiene que ver con el Polo Obrero que se manifiesta de forma muy vehemente, por decirlo de alguna manera, ante situaciones sociales, ¿no? Hay también claramente una connotación política que no está mal ni bien, pero está bien que la gente lo sepa, ¿no? ¿Y cuál es la connotación política según su darle visión? visibilidad a algunos dirigentes, mostrar una propuesta política en contra permanentemente del gobierno, que no está mal ni bien, yo no califico eso. Lo que sí está bueno es que la gente sepa que además de un reclamo social que puede ser legítimo, también hay intereses políticos, ¿no? Eso está bueno que la gente lo sepa. Osvaldo. Sí, usted hablaba recién de que los números de desocupación vienen mejor, que cada vez hay más gente ocupada, pero lo que no se puede ocultar el dato es que la gente que está ocupada, lo que cobra es por bajo del nivel de la pobreza. Eso supongo que algo que tiene que ver en toda esta discusión. Claramente, nosotros, como te decía al principio, reconocemos que hay necesidades, que hay angustias, reconocemos la situación social porque la reconocemos permanentemente, pero el primer paso para mejorar claramente es estabilizar la economía, lo estamos haciendo permanentemente, el gobierno nacional con el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, está en una lucha por estabilizar la economía y por supuesto después crecer y desarrollarse, ¿no? Pero nosotros no es que no hacemos nada o comentamos la realidad, la verdad es que ante esta situación social el gobierno nacional ha implementado el plan alimentario más importante de los últimos 30 años, que es la tarjeta alimentar, que llega a más de 4 millones de chicos y chicas de toda la Argentina, sin intermediación, en forma directa, con una mirada muy federal, y así como eso hay un montón de políticas sociales
que promueven la asistencia directa, pero también promueven el trabajo, como la urbanización de barrios populares, la construcción de playones deportivos, la construcción de espacios de primera infancia. Capaz que no alcanza, pero es un camino que es muy fuerte que estamos recorriendo, ¿no? A ver, Rolo. Aguilera, buenas noches. Usted acaba de decir que detrás de estos conflictos en realidad hay una intención política del polo obrero por visibilizarse, por mostrarse opuesto al kirchnerismo. Me llama la atención que diga eso porque es exactamente el mismo argumento que están utilizando los dueños de las fábricas de neumáticos. Javier Madanes Quintanilla, sin ir más lejos. Es sorprendente que un ministro del kirchnerismo hable en sintonía con lo que dicen los dueños de las empresas. ¿Ustedes se sienten en sintonía con eso? No, nosotros lo que intentamos hacer es trabajar por la paz social, por un lado, y garantizar que los sectores más necesitados tengan el acompañamiento del Estado. Entonces tenemos un conflicto que está a la vista de todos los argentinos y argentinas y queremos resolverlo y queremos aclararlo. Entonces, en ese sentido nosotros ponemos blanco sobre negro. Nos parece que hay demandas que estamos escuchando, demandas sociales que hay que atender claramente, pero también que hay intereses políticos. Yo no sé no lo escuché al presidente de FATE, pero nosotros tenemos esa opinión. Dijo lo Nos mismo que parece usted, por eso que hay una necesidad. Bueno, capaz que piensa como yo, pero no lo escuché. Bien. Aguilera, ¿ustedes creen que hay que modificar para adelante, no derechos para atrás, los adquiridos? ¿Algo de la regulación laboral haría falta para que ingrese más gente a empleo formal? No, la verdad es que es un tema que no conozco en detalle, pero ¿cómo no? claramente pero si están... lo que hay que hacer es que... Perdón, déjame terminar. Lo que nosotros creemos, o por lo menos lo que yo creo, es que la Argentina tiene que crecer, ¿no? Tiene que crecer con el trabajo en el centro de la escena, con el trabajo como ordenador social. Eso es un poco lo que planteamos como proyecto político y así vamos. Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es poner todas las fuerzas de la producción en sintonía con un proyecto nacional, poniendo, como te decía, el eje en el trabajo, sustituyendo importaciones y garantizando equilibrios y diálogo y que las tensiones tengan un ámbito donde dirimirse, ¿no? Que es lo que me parece que hay que encauzar en estos conflictos que estamos viviendo tanto en la 9 de julio como con el tema neumático. Aguilera, muchas gracias. A ustedes. Estábamos con Jorge Altamira. Indignado escuchando esto. Bueno, siempre estoy indignado escuchando la tele. Son unos charlatanes. ¿Vos nos mirás a nosotros otros canales y te indignás? Miro y después agarro Netflix. Son unos sinvergüenzas. Discúlpenme porque estoy de muy buena... Pero perdóname, antes que complete, yo entiendo. No, pero quiero decir, pero vamos por partes. Dale. El gobierno acaba de armar una crisis industrial, apañando a las empresas del neumático y desabasteciendo a la industria automotriz. ¿El gobierno desabastece? Pero si yo fuera gobierno, ¿qué harías? Jamás toleraría que se pueda paralizar esto cuando los trabajadores piden un reclamo salarial que comparado con otros sindicatos incluso está por abajo. Pero si dice que ganan, corregime el número y acompáñenme ustedes si la tienen más clara, pero hay una versión que es, podrían ganar 400.000 pesos. No puede ser. Y hay otro ranking, escucha Jorge, creo que eran 265 actividades y esta era la actividad número 19, mejor paga. Me puedo estar equivocando en 1 o 2 puntos para arriba o para abajo, pero esto es lo que se decía. Sí. Quiero decirte, mira, vamos por orden porque hay que desarmar todo no, pero esto. La actividad 19, mejor pago en Argentina, ha sufrido una desvalorización salarial de 25% desde el fin del gobierno, desde el inicio del gobierno de Macri hasta ahora. Pongamos la cosa en una dimensión. Pongamos la cosa en una dimensión. Todos estamos más pobres, Jorge. No, no decís que hay riesgo de vida y que por eso hay que tomar Ministerio de Trabajo. El Producto Bruto Interno nos demuestra que nosotros estamos todos más pobres. Algunos estamos más pobres, la mayoría. ¿Por qué? El reparto del Producto Bruto hace 4, 8, 7 años era 51 para el trabajador y 49 para las otras actividades. Ahora es 56 contra 44. Es decir, alguien se la llevó en pala. Te quiero hacer y se la llevó en pala, la Espina te dijo que se la llevó en pala la industria textil.
Yo te digo que se la está llevando en para la industria del neumático, pero hay que hablar con las cosas en la mano. Primer punto de la cuestión. Segundo punto de la cuestión, si alguien tiene un salario de 2 millones de pesos, que por algún motivo lo tendrá, su especialidad, puesto de esfuerzo y todo lo demás, y sufre una inflación del 100%, tiene que pedir, ganando 2 millones de pesos, 2 millones de aumento, porque la inflación es del 200%. ¿Qué ofrece la patronal? 38%. 38% a un conjunto de obreros especializados. Espera, en cualquier momento viene la conferencia de prensa, que justo vamos a estar con Altamira. Cuando tengan el tuit de Miriam Bregman, ahí ya ven que se está preparando. También quiero compartirlo. Porque Jorge, yo te quiero llamar a esta reflexión. También la izquierda, yo sé que la izquierda no hay, la izquierda. A ver, ahí está, Miriam Bregman. Abrir las importaciones, esto le está respondiendo a lo de Massa, ¿no? Para quebrar una lucha obrera desbloquea un nuevo nivel de favoritismo a las grandes empresas, que son las grandes ganadoras en este gobierno, el mismo gobierno que venía a terminar con la herencia macrista. Ahora, Miriam Bregman, yo no te puedo decir exacto en cuáles, pero tengo toda la convicción de que votó con el kirchnerismo muchísimas cosas y avaló y estuvo muy próximo al kirchnerismo muchas agrupaciones de izquierda. Y entonces, bueno, ¿cómo pero, se acompañaron? No, pero no voy a discutir sobre Miriam Saca, pero un día invitar a Miriam Bregman y ¿pero que qué pensamos de que la izquierda acompañó mucho el kirchnerismo? Y el kirchnerismo gobernó casi, te diría, cuando termina Alberto, 16 de los últimos 20 años. Sí, bueno, pero eso es una consideración que nos saca del foco es una consideración que nos saca del foco de este momento. Porque acá la solución es muy sencilla. Acá hay que ajustar los salarios de los trabajadores neumáticos con un porcentaje superior a la inflación. Ojo, el 38 es en cuotas. Todas las cuotas son inferiores a la inflación mensual. Es un robo en mano armada. Sheikman, te quiero contar una cosa. Dale. El gobierno de Massa ordenó al Banco Central, cuando cayeron los títulos públicos en pesos, que los comprara para que los tenedores de la deuda argentina no perdieran sus fortunas. Luego armó un canje. Para que no se arme una corrida, Jorge, pero también para que no se arme una corrida. Bueno, pero entonces una corrida es premiada con un bono dual. Y con la compra del Banco Central. Es premiada una corrida. No es un apriete. Pero no es un apriete. Pero está bien, por eso yo te hablo... Poné la escena del apriete. No es un apriete. Una corrida cambiaria contra un país no es un apriete. Y es un apriete que un trabajador se dirija a los trabajadores desde el balcón de ese Ministerio de Trabajo y les diga que está ahí peleando por la causa de los trabajadores. Otra cosa fundamental, lo que está ocurriendo acá, que ustedes le meten la izquierda, no se engañan. Es el lado emergente de un fenómeno social muy vasto. En este momento los santafesinos, los docentes de Santa Fe, están en paro de 72 horas por semana y van a ir a una huelga indefinida. Bueno, pero también hay otra corriente que es el giro más liberal de muchos pibes. Pero hay que los docentes vayan a un paro indefinido es una locura. Bueno, también un acampe indefinido es una locura. Pero no es una locura de tener una corrida cambiaria entregando... entregando, comprando, rescatando. Pero si eso provoca la inflación, eso provoca el desorden económico, eso provoca la destrucción del peso, eso provoca el hundimiento de los salarios y eso provoca la lucha de los trabajadores. ¿Es tan difícil entender una cosa tan sencilla? Bien, escuchá, ¿qué opinión tenés? Porque está por hablar Alejandro Crespo, que es como una figura emergente ahí del sindicato y se visibilizó y ahora es más conocido. ¿Vos lo conocés personalmente? Sí, claro, ¿Lo tratás? Sí. ¿Vos estás próximo a la dirigencia ahora o estás más en un cargo honorífico, para decirlo de algún modo? No, yo estoy próximo a todo el mundo porque además tengo reuniones muy... Habla Crespo, perdóname que te sea... En Neumático hemos llamado a esta teleconferencia porque la situación de hoy nos pareció sumamente grave. Como trabajadores nos pareció sumamente grave. Desde aquí, en el Sindicato Nacional del Neumático, un sindicato que está formado desde 1953, con personería en primer grado, luchando por las paritarias de los trabajadores del neumático, de las fábricas, en este caso FATE, Pirelli y Bridgestone,
después de haber estado durante ya unos 6 meses de su comienzo, 4 meses después de la finalización de la conciliación obligatoria, donde primeramente se fueron haciendo acciones progresivas para ir viendo si las patronales cambiaron esa posición, que se repetiría posteriormente en una forma intransigente que no se ve hace mucho tiempo en ningún gremio, con más de 21 audiencias, una por semana, repitiendo exactamente, sin mover una coma, la misma propuesta y luego incluso retirando parte de ella en una forma que claramente es una negociación fuera del carácter de la buena fe. Después de una circunstancia como la que viviríamos la semana anterior, donde se pretendía cerrar unilateralmente la paritaria y se colocaba una situación de imponer unilateralmente ante el Ministerio de Trabajo y con también personal del Ministerio de Producción por medio de un ofrecimiento de la nueva paritaria, o sea, la que había aún, finalizado en lo que es el orden cronológico, pero no en un acuerdo que iba de julio del 2021 a junio de este año, de 2022, sin cesar, se pretendía colocar una nueva paritaria para julio del año 2022 hasta junio del año 2023, y se colocaba nada menos que 38 puntos porcentuales para todo ese recorrido de 12 meses con una revisión a los 9. Y hay que ser concretos. Esto es lo que está escrito con claridad por las patronales. Es un ofrecimiento de 38% para una paritaria de 12 meses con una revisión a los 9. Cuando las proyecciones inflacionarias del gobierno llegan al 80 y pico % según el REM y se pisa, según las privadas, los 3 dígitos. En este contexto, hoy en el Ministerio de Economía se llevó adelante una reunión para discutir el conflicto que hay entre las fábricas productoras de neumáticos de Argentina y el SUTNA y los trabajadores del neumático. Pero no se pidió que asista el gremio del neumático, que no esté la voz de los trabajadores. Se escuchó respecto al conflicto, en la forma directa que este conflicto existe, que es entre los trabajadores del neumático y FATE, Pirelli y Bridgestone. Entre esas dos partes se escuchó solo a las patronales. Y el ministro Massa, luego, y esto realmente nos preocupa, primero como trabajador del neumático, luego como secretario general del gremio neumático, y después como trabajador, como parte de un país que tiene una inflación muy alta, una situación muy compleja a nivel económico, una pérdida de poder adquisitivo muy grande mes a mes, que se nota inmediatamente cuando uno va al supermercado o tiene que completar la paga de alquiler, cuando tiene la situación de esta suba en lo que es los servicios, la luz, el gas y demás, que un ministro anuncie una clara posición del Estado, colocándose sobre una paritaria netamente para extorsionar a los trabajadores y, evidentemente, favorecer en esa discusión donde se dice habitualmente que el eslabón débil, que la parte débil son los trabajadores porque tienen un sueldo de carácter alimentario, mientras las empresas manejan una economía muchísimo mayor, se ponga totalmente del lado de las empresas. Hay algo muy concreto. No se puede decir que tenemos que llegar a un acuerdo en 24 horas o se abren las importaciones. Que esas importaciones que abren le dan el derecho a importar a las fábricas del neumático, que son las mismas que tienen el conflicto. Y que a la vez esa importación de neumáticos se va a hacer con los dólares que les va a dar el Estado en una falta de dólares en el país, cuando ya se le dio dólares a precio oficial para la compra de materia prima, que ahora está en los depósitos. Y sin embargo, ahora se le da dólares para importar. Sabemos que esto a la vez genera dificultades muy grandes porque lo que están generando es una situación de que mientras que duren todos esos trámites de traer las cubiertas de otros países y demás, se va a perjudicar a los usuarios, se va a perjudicar a las propias automotrices, cuando
es de las patronales la responsabilidad de que en este momento no haya cubiertas. Ante un conflicto que no tenía razón de ser, porque el pedido es muy moderado y lo que se pone sobre la mesa es una rebaja salarial. Sin embargo, se abrió un acuerdo con los trabajadores, que si bien somos unos 5.000 compañeros en el gremio de neumáticos, 5.000 familias, costaría para el país y para todos muchísimo menos esfuerzo económico dar ese aumento salarial que cubra por lo menos la inflación que se está teniendo, se dé una ventaja económica en un momento donde las patronales la tienen en forma enorme. Hay una forma de que los trabajadores podamos seguir cubriendo el poder adquisitivo que se va deteriorando. Y si eso se daría de esa manera, no tardaríamos nada. En forma inmediata tendríamos 1.200.000 cubiertas producidas con la materia prima que ya le dieron los dólares para abastecer al mercado interno, para exportar y traer divisas, como decían, que para eso lo habían pedido. Y no, lo que tenemos aquí es una intromisión en una paritaria, una intromisión del Estado en forma directa para torcer la mesa. Y en una parte donde tenemos un gobierno que se llama Nacional y Popular, que se dice a sí mismo Nacional y Popular, tener una situación donde se ponga del lado neto de los holdings nacionales y las multinacionales del neumático, en vez de los trabajadores pidiendo aumento en una disparada inflacionaria. Y esta situación... Muy bien, vamos a volver en cualquier momento cuando se haga el anuncio, porque seguramente uno piensa van a anunciar algo ahí, dio su diagnóstico, no se pidió que asista a nuestro sindicato, primer reclamo. Exactamente, entonces, ¿no? Lo que está diciendo es que el gobierno cita a las empresas y no solo se pone de un lado de la mesa, que no es decirle, bueno, traten de llegar a un acuerdo, sino que encima les dice, no solo están de acuerdo con eso, sino que les da la posibilidad de importar. Está diciendo que la gestión de Massa y el gobierno nacional se está poniendo del lado de los automotrices en esta discusión que ellos no los convida a discutir salariales. ¿Rolo? Ahora, lo que resulta llamativo también es que ha habido otras reuniones donde sí estuvo el gremio de los neumáticos y no se llegó a nada. De hecho, el propio sindicato viene diciendo que están con medidas de fuerza hace 5 meses porque en las reuniones no llegan a nada. Me gustaría, Jorge, que vos dieras tu mirada también, porque en todo lo que venís planteando no se atisba ni una pequeña dosis de autocrítica de si no se llevó esto de la protesta hasta un extremo tal que hoy tiene en vilo no solo a todo el país, sino imagino a los trabajadores con si van a seguir teniendo trabajo. No, pero entonces tienen razón las patronales. La culpa la tienen los trabajadores que están luchando por su salario. Pero ustedes no entienden que en este país la gente le está pasando muy mal. Pero Jorge, perdón. Y que lo único que puede mejorar la situación es que todo el movimiento obrero salga a la lucha. La CGT pidió que pongan orden con este sindicato y que sí. Por eso es una policía del gobierno. Entonces, ¿cómo va a defender a los trabajadores? Bueno, la CGT es tu ejemplo. No es comportémonos. Sí, claro. La CGT no representa a los trabajadores. Macanudo, el pueblo obrero tampoco representa a todos los trabajadores. Jorge. Nadie representa. No. Digamos todo, porque si no parece que el sindicato que están haciendo esta protesta son todos buenos y de otro lado son todos malos. No. Y acá hace 5 meses que están discutiendo. Del sindicato del neumático ganó las elecciones del sindicato, ganó las elecciones en todas las seccionales, ganó los cuerpos delegados, lo ganó la lista negra. Para tranquilidad de ustedes, no sé si es tranquilidad, la mayoría de la lista negra y de los del neumático han votado al frente de todos. ¿Por qué para tranquilidad nuestra? Porque como insisten tanto que esto es una conspiración de la izquierda... No. Y esto es una decisión. Jorge, no. Colectiva. Déjame. Pero si lo veo en los zócalos. Déjame decirte una cosa. No es izquierda, no es derecha. Nosotros estamos a favor de que no se use la violencia y la extorsión para los reclamos. Y venimos diciendo, de los camioneros que se meten y bloquean las empresas, que tajean las cubiertas, que apretan, que golpean. Ayer dimos el caso de una transportista Milo acá en Avellaneda, que lo molieron a palos al dueño. Es que cuando hay no estamos en contra de que tomen edificios. No, está bien.
De la prepotencia, ¿entendés, Jorge? pero, que no tiene nada que ver con el derecho constitucional a la huelga. Discúlpame, esa es la posición más negativa. ¿Por qué? ¿Porque lo decís vos, sí, Jorge? Sí, te lo digo yo y te voy a explicar por qué. Porque es colocarse por encima del muro. ¿De qué? Colocarse arriba del muro. Che, no sean esto, che, no sean lo otro, che, no sean esto. Pero esta es la realidad. Ah, bueno. Esta es la realidad. No, esta es la realidad que crea un grupo de patronales que aumentó el precio del neumático un 150% y ofrece el 38% a los trabajadores. Entonces, lo que hay que decir es lo siguiente: hagamos una marcha de 500.000 personas en apoyo a los trabajadores para que el gobierno entienda esto y termine el conflicto. Bien, pero algo está pasando porque no hay una marcha así. Otra cosa más. Quiero cerrar. Ah, no, pero quiero agregar algo de las PIN. Algo de las PIN. Tiene razón Crespo. Es el monopolio de estas mismas empresas para importar. Ni siquiera se trata de la libertad de importar y por lo tanto de poder tener una competencia de precios. Bien, es un monopolio. Crespo dijo recién que no se reunió con el Ministerio de Economía. Me dicen desde el Ministerio de Economía que la semana pasada tuvo 2 reuniones Crespo con Demendiguren. Lo que puede terminar... Pero deja la información y después analizamos. Dale, información. Desde el Ministerio de Economía me dicen que Crespo, el delegado que dice que no se sentó, tuvieron 2 reuniones con Demendiguren, que es el secretario de la Industria, con lo cual hubo una pata ahí, no sé qué se habló claramente, pero la información de Viceeconomía es que a Crespo lo recibieron 2 veces y José Ignacio Demendiguren, que es un secretario de Estado de más. Bien. Pero yo lo escuché a Ignacio Demendiguren completamente a favor de la posición de la patronal. No, yo quiero decir lo siguiente. Cuando hay un conflicto... Sí, cerrá, pero termino con esto. Dale. Cuando en la sociedad tiene un conflicto muy profundo, la forma de resolverlo es apoyando macizamente a aquellos que tienen la razón, aquellos que son los más débiles, aquellos que están reclamando algo que corresponde, aquellos que han perdido el salario, aquellos que se le han confiscado los ingresos, y no aquellos que tienen una deuda garantizada por un crédito garantizado por el Estado, que el Estado se los ajusta si conviene por el dólar y si conviene por la inflación. Es decir, en una palabra, no un grupo que está saqueando al país literalmente en términos financieros. Jorge, en el Congreso, y cierro con esto, con el monopolio, la verdad, no te digo toda la izquierda, pero en votaciones muy polémicas, muy fuertes, muy estructurales, la izquierda acompañó este modelo de los últimos casi 20 años de Argentina. Entonces, digamos, también estamos bailando en lo que se fue cocinando. Pero no te referís a mí. Yo no te digo a vos, digo... ¿Cómo a mí? Digo, yo no te estoy diciendo solo a vos. Te estoy diciendo un panorama de lo que pasó en el Congreso. Hechos. Después está nuestro análisis. Los hechos se acompañaron un proyecto que tenía una matriz productiva que también, en el agotamiento, también te trae. No hemos nunca apoyado a nosotros en ninguna circunstancia de este gobierno. En ninguna circunstancia. Jorge, nosotros, gracias. No. Gracias, como siempre. Vamos a una tanda, dale.